Muy buenos días, amigos y amigas que me escuchan hoy. Aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Una vez más pasando por aquí para saludar, hablar un ratito con ustedes, compartir con ustedes la bendición de la palabra del Señor. Ayer traje un breve video por YouTube y viene siendo una capsulita de lo que hoy quiero hablarles, y decidí tomarme esta oportunidad y este tiempo para hablarles un poco más de lo que comencé a hablar ayer en el YouTube, pero en este podcast, pues gracias por la bendición de un podcast que uno puede tomarse el tiempo que uno desee para compartir. Y quiero aprovechar este podcast de hoy para extender un poquito más este mensaje que lleva por título Suelta las piedras. Suelta las piedras. Yo lo grabé ayer en bilingüe y fue cortito, fue algo bien general, pero aquí el Señor me inquietó en abundar un poco más acerca de este tema. Suelta las piedras. Y está basado en el libro de Juan, capítulo 8, donde habla acerca de la historia de la mujer adúltera, como fue encontrada. Vamos a leer esa porción de las escrituras para que tengan la base de este mensaje y el contexto completo de lo que se trata el mensaje. Pero el Señor quería que enfocara sobre las piedras, en un mensaje espiritual simbólico que definitivamente en este mensaje hay tantas cosas que uno puede impartir. En otras ocasiones yo prediqué de este mensaje, pero no acerca de las piedras. Cada vez el Señor nos da algo fresco, nuevo. De un mismo capítulo podemos sacar mucho material para ministrar. Así que quiero leerles del capítulo 8 de Juan, comenzando del versículo 1 hasta el versículo 11. Y dice así la palabra del Señor. Y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Tremendo mensaje en estos breves versículos. Tremendo mensaje. Y de eso vamos a hablar un poquito aquí. Pero el Señor quiere enfocarlo en el tema: suelta las piedras.
Presten mucha atención. Si quieren tomar notas, tomen notas. Pueden poner el podcast en pausa, pueden devolverlo, cosa que no hayan escuchado claramente y lo quieran volver a repetir. Esa es la bendición y la ventaja de un podcast. No lo tienen que escuchar de un golpe, como he dicho otras veces, lo pueden escuchar por partes. Pero sé que este tema va a ministrarles a muchos en su corazón, como me ha ministrado a mí. Así que quiero comenzar trayéndote como ciertos puntos y una introducción a este tema para que estemos claros. Ya escucharon la porción bíblica y bueno, y todos saben que en el tiempo de la ley de Moisés, cuando una persona se encontraba en el acto de adulterio, se tenían que apedrear. La costumbre era sacarlos fuera de la ciudad para apedrearlos. Esto era un ritual práctico, pero al mismo tiempo simbólico, espiritual, ya que representaba contaminación de pecado en el campamento de Dios. O sea, sacar a una persona, apedrearlo afuera, era sacar la contaminación del pueblo y matarlo fuera del pueblo. Eso es lo que representaba sacar a una persona de la ciudad. Pero en este caso, ellos no la sacaron fuera de la ciudad, sino que la llevaron en las afueras del templo, porque tal parece en realidad que no querían apedrearla, sino probar a Jesús en lo que él haría o diría. La misma palabra lo dice, lo que querían era tentarlo. Si hubiesen querido apedrearla, la hubiesen llevado a las afueras de la ciudad. Las piedras y lo que representa las piedras en lo literal y simbólico en este mensaje, eso es lo que vamos a tocar hoy. Primeramente, las piedras representan justicia bajo la ley de Moisés, y pueden después leer en sus casas en el libro de Levíticos 20:10 y en Deuteronomio 22:22, que son los libros que traen como comparación y referencia al tema. También las piedras se usaba para ejecución. Era una justicia severa y era la pena de muerte en aquellos entonces. Las piedras también representaba autoridad de los acusadores. O sea, ellos se sentían con autoridad al ellos tener ese poder en sus manos. Las piedras también simbolizan el poder, como les dije, que los escribas y fariseos creían tener para juzgar y condenar a los demás. Qué terrible. Al traer a una mujer a Jesús, ellos buscaban afirmar su propia autoridad como guardianes de la ley y desafiar a Jesús a respaldar esa condena. También las piedras representan la hipocresía humana. Cuando Jesús les dice: el que de vosotros estén sin pecado sea el primero en arrojar la piedra, que eso está en Juan 8:7. O sea, las piedras pasan a representar la hipocresía de los acusados. Los fariseos y escribas no eran inocentes. Ellos mismos tenían pecado, y Jesús expone que ninguno de ellos están moralmente, escuchan bien, Jesús expone que ninguno de ellos están moralmente calificados para juzgar y ejecutar a la mujer. El peso del juicio y el perdón, vamos a hablar de eso, porque dentro de esto las piedras como símbolos de castigo también
contrastan con la misericordia de Jesús. En lugar de ejecutar juicio inmediato, Jesús ofrece una oportunidad para el arrepentimiento y el perdón, tanto a la mujer como a sus acusadores. Fíjense qué cosa tan maravillosa. La mujer fue perdonada, pero Jesús, al exponerlos a todos en su pecado y en su hipocresía, fue una manera de darle la oportunidad de arrepentimiento. Porque ahí, si ven en las escrituras, cuando Él los confrontó con esta palabra, ellos no les quedó de otra que soltar las piedras. Y salieron, todos salieron de allí, porque fueron puestos por evidencia en su propio pecado, en su propia hipocresía. Quizás muchos se arrepintieron y salieron arrepentidos, pero quizás muchos salieron huyendo para no asumir la responsabilidad de sus actos en su hipocresía religiosa. Y de esto se ve mucho en este tiempo. Por eso estamos trayendo este mensaje para que la iglesia abra los ojos. Y vamos más adelante y después vamos a hablar un poquito acerca de esto. La carga del pecado y la liberación. Las piedras también pueden simbolizar el peso del pecado. Así como los acusadores dejan caer sus piedras y se retiran, esta acción puede interpretarse como una invitación a abandonar la dureza del juicio, como les dije anteriormente, reconocer y tomar responsabilidad. Abandonar la dureza del juicio y reconocer la necesidad de misericordia para todos. Para todos. Esto es algo que nosotros tenemos que sinceramente meditar, masticar con calma, escudriñarnos, porque a veces predicamos a los fariseos, esa gente de allá, de aquellos tiempos, que ponían carga sobre los hombres, que ellos mismos no llevaban y que ellos mismos no cumplían. Pero señores, en este tiempo estamos en las mismas. En este tiempo hay un espíritu de religiosidad, de fariseísta, de que si tú no estás de acuerdo a los estatutos humanos, entonces te tildan de pecador, entonces te tiran la primera piedra, porque las piedras representan acusaciones. Tú no mereces, te hacen sentir que tú no mereces perdón de Dios. Y hay muchos allá en el mundo que se están perdiendo por esta misma razón, porque ven la hipocresía dentro de la religiosidad, que predican una cosa y hacen otra, que juzgan al pecador, pero ellos son tan pecadores como los que están afuera. Entonces tenemos que tener mucho, pero que mucho cuidado cuando estamos trayendo un mensaje, porque lo que estamos viendo aquí es que Dios le dio tanto la oportunidad de arrepentimiento a esa mujer como se la dio a ellos. Que Dios es un Dios de misericordia. No, que Dios Jesucristo es el único juez que puede juzgar al pecador. Todo tipo de piedra que podamos estar cargando en nuestra mochila, las piedras del señalamiento, las piedras de la acusación, las piedras de la envidia, las piedras de estar diciendo mi ministerio es mejor que el de aquel, porque aquel no está haciendo las cosas como debe de ser. Esas son piedras que tienen en las manos para lanzar y para ejecutar a todo aquel que no esté de acuerdo a sus estatutos humanos. Todas las leyes humanas que a veces se
imponen dentro de las congregaciones. No hagas esto, no hagas lo otro, ponte aquí, no te pongas esto, no te pongas lo otro. Todas estas cosas son leyes humanas que lo que en vez de traer libertad al pecador, trae más peso y esclavitud. Las piedras que hablamos aquí espiritualmente, tenemos que tener ese cuidado de no caer en el mismo patrón de aquellos fariseos y escribas que estaban continuamente buscando una falta en el mismo Jesús, que estaban buscando cómo tentarlo para ver qué cosa él hacía errónea de acuerdo a sus estudios, de acuerdo a los estudios de los fariseos, de acuerdo a las leyes de los fariseos. Ellos estaban buscando cómo hacer, buscándole faltas a Jesús. Imagínense cuánto más en este tiempo en que vivimos. El mundo allá afuera está buscando faltas, y estoy hablando, y vuelvo y les repito, estoy hablando al pueblo de Dios, dentro del pueblo de Dios. Es triste ver que dentro del pueblo de Dios en este tiempo exista las divisiones, exista el favoritismo, exista el racismo, porque tristemente lo hay. Y yo no estoy generalizando a todo el mundo, es que hay. Se ha metido dentro del pueblo de Dios todas estas cosas. Si tú no eres de mi bando, tú no eres de Dios. Eso es un error gigantesco. Si tú no llevas la iglesia al estilo que mi iglesia lo está haciendo, tú no estás bien delante de Dios. Estamos tomando sobre nuestras manos piedras de juicio, de ejecución que Dios no nos ha delegado. Y eso es lo que el Señor quiere llamar a su pueblo, a que estemos fuera de este patrón de fariseísmo y de hipocresía. Porque lo he visto con mis propios ojos, lo he escuchado con mis propios oídos, cuando se juzga, cuando se dice, cuando tratan de enseñar algo que no están viviendo, eso es hipocresía. Mucha gente que no quieren llegar a la casa del Señor porque utilizan este tema. Yo no voy a la iglesia porque la iglesia está lleno de hipócritas. Ok, esto se ha vuelto como dicen, un cliché, que lo utilizan como una excusa para no ir a la iglesia. Pero, tristemente, en parte, tienen razón. Porque muchos de los que no han querido volver a la casa del Señor han sido lastimados por fariseos religiosos. Han sido maltratados por pedradas ejecutadas sobre sus vidas porque no cambiaron sus vestiduras, por ejemplo, o porque no vieron frutos automáticamente como ellos esperaban, o porque no lo hicieron como ellos querían ver que la persona cambiara. Señores, el Espíritu Santo es el único que tiene el poder para transformar al hombre, a la mujer. Entonces el Señor nos está haciendo un llamado. Suelta las piedras. Suelta las piedras, nos está diciendo el Señor a todos, yo me incluyo, señores. Esto es algo de temor y temblor delante de la presencia del Señor. Suelta las piedras, nos está diciendo el Señor. Yo no te he dado autoridad a ti, a ninguno, a ejecutar piedras. Yo soy el único juez, nos dice el Señor. Yo soy el único juez. Y yo soy el que determino a quién salvo, a quién perdono, a quién transformo, a quién limpio. Y Él quiere la salvación, obviamente, para todo el mundo.
Y como dice las Escrituras, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. O sea, se condenan a sí mismos porque rechazaron la salvación. Pero ejecutar piedras, espiritualmente hablando, sobre aquellos que no te cuadra como creyente, sobre aquellos que no están en el mismo partido político, eso es un grave peligro. No mezclen una cosa con la otra que no tiene que ver. Suelten las piedras. No caigamos en el patrón de los fariseos. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos delante de la presencia del Señor. Y el mismo Señor dice, ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos. Es mejor que se ate una piedra de molino y se tire a las profundidades de la mar. O sea, ahí te está dando un ultimato. Cuidado con lo que tú haces. Cuidado con lo que tú dices. A uno de esos que están comenzando en la fe. A uno de esos que quizás tengan dificultad para entender las cosas del Señor, pero tratan. El corazón del hombre lo conoce solo Dios. Y Dios trabaja y el Espíritu Santo trabaja con cada uno en diferentes maneras. Unos aprenden más rápido, otros son más lentos de aprender, pero todos Dios los ama por igual y con todos Él tratará. Las piedras, como conclusión, representan la justicia estricta de la ley, el poder de condenar, y tanta gente que tienen hambre y sed de poder. Y a veces hablan de esto de los que están afuera en el mundo. No, señores, adentro del pueblo de Dios hay tanta hambre y sed de poder. Se autodominan, se ponen sus propios nombres como apóstoles, como profetas, o sea, y van buscando rangos porque piensan que en el orden que están mencionadas estas cosas, estos son los rangos. Y porque yo soy esto, pues entonces soy más grande que tú. Y hay una hambre y sed de poder que es horrenda. Entonces buscan esa justicia estricta de la ley porque se han quedado parados simplemente en la ley. El poder de condenar. Se sienten con la autoridad de condenar. Y la hipocresía de los acusadores. Sin embargo, al final también las piedras representan el triunfo del perdón y la gracia, porque no fueron usadas para castigar, sino que quedaron en el suelo como testigos del poder transformador de Jesucristo. Lo que quisieron utilizar como poder para ejecutar a aquella mujer, finalmente quedaron en el suelo y fueron testigos que delante de la presencia del Señor Jesucristo no hay otro mayor juez sino Él. Jesucristo dejó a todos aquellos en vergüenza porque los confrontó con una gran verdad. ¿Tú crees que tú estás libre de pecado? Tira la primera piedra. Yo me pongo a pensar, ¿qué tal si alguno de esos que tenían esas piedras en las manos se creía tan autosuficiente y tan justo que hubiese tirado esa piedra? Yo me pongo a pensar, ahí, ¿qué habrá hecho Jesús? Jesús ahí, yo me imagino, tú tiraste la piedra, pero tú hiciste esto, hiciste lo otro. Yo me imagino que Jesús hubiese sacado a la luz todos los trapitos escondidos que tendría esa persona.
Pero como la conciencia del hombre cuando sabe que está mal, porque eso es lo grande, el ser humano sabe que está mal y sabe lo que está haciendo mal, mas sin embargo tratan de ocultarlo con obras, con una sonrisa, con la hipocresía. Pero ahí quedaron desmantelados delante de la presencia de Jesucristo. Quedaron todos desmantelados. Y como dice las Escrituras, desde el más viejo hasta el más joven, no les quedó de otra de dejar esas piedras tiradas en el suelo. Y todos salieron huyendo. Qué maravilla de que Jesús, cuando le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Eso es algo tan, si lo pensamos bien y nos ponemos en esa escena y nos ponemos en los zapatos de esa mujer, ¿cuántas veces nos sentimos acusados injustamente? ¿Cuántas veces nos han acusado de cosas que no hemos hecho? Pero como la otra parte que están escuchando las acusaciones no conocen la verdad del que está siendo juzgado o acusado, tienen la tendencia de irse al lado del acusador. Señores, aprendamos a escuchar las dos partes de la historia antes de juzgar, antes de hablar, antes de señalar, antes de tirar la piedra. Escuchen y busquen el discernimiento del Espíritu Santo, porque el pueblo perece por falta de conocimiento, y falta de conocimiento también es falta de discernimiento, falta de meterse con Dios de veras. No nada más llenarnos los oídos de lo que me dijo fulanito, ni lo que me dijo el hermanito, o lo que me dijo la hermanita, porque me cae bien la hermanita, yo le voy a creer a la hermanita. Tengan cuidado, señores, porque podemos convertirnos en esos acusadores fariseos hipócritas con las manos llenas de piedras. Y estamos cargando ascuas de fuego sobre nuestras cabezas si nos hacemos los jueces sin Dios habernos dado la autoridad. Esto es un mensaje que suena fuerte, pero es un mensaje que hay que hablarlo, porque hay muchos con las manos llenas de piedras listos para lanzar, listos para ejecutar, listos para matar espiritualmente. Y a veces hablamos del pecador, no matarás, no harás esto, pero nosotros espiritualmente podemos convertirnos en asesinos de nuestros hermanos por estar juzgando equivocadamente, por estar señalando, por estar tirando piedras. Así que les dejo con este mensaje para que mediten y nos escudriñemos cada uno de nosotros. Señor, quita de mis manos toda piedra que esté siendo puesta por cizañas, que esté siendo puesta por acusadores. Señor, yo no quiero ser ese fariseo, yo no quiero ser ese acusador, porque el acusador, si se recuerda muy bien, es el enemigo de las almas, que es Satanás. Si somos hijos de Dios, trabajamos para Dios y actuamos conforme a Jesucristo. Si actuamos como acusadores, estamos actuando como el enemigo de las almas. Entonces tenemos que ponernos bien rectos y escudriñarnos para quién trabajamos, a quién servimos. Como Jesús le decía a estos fariseos cuando los confrontaba: hipócritas, sepulcros blanqueados, que una apariencia de santidad, pero por dentro lo que tenían era serpientes y escorpiones. Que no caigamos, señores, que no caigamos en ese título. Busquemos estar siempre humillados delante de la presencia del Señor. Cosa que usted vea, cosa que usted escuche, llévela a la presencia del Señor.
No lo juzgue usted. No lo critique usted. No tire la piedra usted. Llévelo delante de la presencia del Señor. Haga silencio. Cierre su boca y sea contado por sabio. Como dice las Escrituras, que aún los necios cuando cierran sus bocas son contados por sabios. Así que quiero dejarles con este mensaje de parte del Señor. Suelta las piedras. Vacía tu mochila de piedras que tengas guardadas. Y escudriñémonos primeramente nosotros delante de la presencia del Señor y le pidamos perdón al Señor. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Aquí les deja su hermana en Cristo, Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.